Buenas tardes. Bueno, para los sobrevivientes que han llegado a esta hora, voy a tratar de ser un poco concisa para que puedan al menos recopilar la información que es importante en el ACV. En realidad, claro, actualmente ya se hablan de centros especializados donde se maneja el stroke, y estos centros lo que tienen que hacer es organizar, jerarquizar el manejo del ACV, ¿no? Hay que ver en qué momento cada especialista va a dar para que el paciente sea el beneficiado en este caso. El equipo multidisciplinario que maneja el stroke, en realidad, abarca muchas especialidades, y uno de ellos es lo que es el médico rehabilitador, ¿no? Que nosotros empezamos a actuar en el momento en el que el paciente está estable. Hablamos de estabilidad del paciente cuando el paciente deja de tener variabilidad de síntomas en un periodo de al menos 24 horas, si estamos hablando del territorio carotidio, o 72 horas si estamos hablando del territorio vértebro-basilar. Entonces, en este equipo multidisciplinario, el médico rehabilitador en realidad hace un largo proceso de valoración funcional de las capacidades del paciente que todavía están conservadas o de aquellas que se han perdido. Y de acuerdo a eso, con lo que encuentra, entonces empieza un grupo de terapias que va a tratar de recuperar todo lo que en el paciente, hasta un momento en el cual llega una meseta donde nosotros ya no encontramos una mejoría. En ese momento nosotros la secuela se ve, ¿no? Que generalmente hay un periodo, algunos dicen 4 meses, otros dicen 6 meses, en el cual el paciente todavía puede recuperar la mayoría de sus capacidades. Pasado este tiempo, es menos probable que el paciente recupere. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros entramos a actuar en el ACV, y el médico rehabilitador lo que hace primero es una valoración de la lesión y del déficit funcional, en el momento en el cual evaluamos, para después hacer un pronóstico y más o menos detallar a qué nosotros vamos a apuntar con el paciente. O sea, nosotros cuando vemos al paciente, ya más o menos sabemos, dependiendo de cuán grave sea el ACV, nosotros sabemos a lo que vamos a llegar. Entonces tenemos una perspectiva de que si el paciente va a caminar, si va a lograr el sedente, si va a lograr incluso ser independiente de sus actividades, más o menos de acuerdo a la evaluación que hacemos con tablas. Y de acuerdo a eso planteamos diferentes tipos de terapia, dependiendo de la clínica que tenga el paciente. Ahora, la Sociedad Americana de Stroke, lo enmarca como dominios, los cuales se van a afectar en un stroke. Es la parte motora, sensitiva, la comunicación, todos ya sabemos esto, pero nosotros como rehabilitadores no trabajamos el dominio en sí, sino que lo que hacemos, trabajamos como un todo, vemos la repercusión funcional que va a tener estas áreas en las actividades del paciente y su desempeño en el entorno, cuánto le afecta en el entorno que se desempeñaba. Entonces, nosotros no tenemos procedimientos para hacer una evaluación clínica del paciente. Lo que nosotros utilizamos son escalas de valoración, tanto neurológicas como escalas de actividades de la vida diaria, para hacer un diagnóstico clínico del paciente y de acuerdo a eso ver qué les vamos a mandar. Estas escalas, obviamente, tienen que ser escalas que sean y que sean reproducibles, ¿no? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a un diagnóstico inicial y un diagnóstico según el seguimiento que vamos haciendo con estas tablas para priorizar las terapias que vamos a mandar en el paciente. En el caso del ACV, no hay una escala global que incluya todas las patologías que tiene el paciente. No hay ninguna escala validada. Por eso es que nosotros lo que hacemos es tomar 2 grupos de escalas. Las escalas neurológicas, una neurológica y una escala de actividades de la vida diaria. Como supongo que en el transcurso de la mañana se ha mencionado, estas escalas, la escala neurológica la más se utiliza y la estamos utilizando aquí en Cayetano, es la escala de NIS, que rápidamente me da una imagen de la gravedad del cuadro y me da una dirección de más o menos a qué voy a llegar yo. Y las escalas de actividades de vida diaria, que son múltiples. Unas me van a dar información acerca de
lo básico que hace el paciente, por ejemplo, vestirse, movilizarse dentro de la casa, bañarse solo, dar unos... Y otras escalas incluso me pueden dar una referencia de actividades instrumentales, como por ejemplo, si él puede y manejar el dinero, salir fuera de la casa en el entorno, preparar sus alimentos, actividades instrumentales propiamente dichas. Todas ellas me van a dar una información para yo poder hacer un diagnóstico clínico y de acuerdo a eso plantear las terapias que voy a indicar al paciente. Y muchas veces el paciente llega a rehabilitación con la pregunta, ¿me voy a recuperar? ¿Voy a caminar? ¿No? Entonces, uno en realidad tiene que ser muy cuidadoso al darle información. No necesariamente vas a mentirle en cuanto a el pronóstico de la enfermedad, pero sí tienes que más o menos dar un panorámico de lo que a futuro va a suceder. Entonces, todas estas escalas me van a ayudar a hacer un diagnóstico. Esta escala nosotros la utilizamos para evaluar, la escala de Tardieu, para evaluar si vamos a aplicar toxina botulínica en los músculos más comprometidos. Como sabemos, la espasticidad a veces es tan severa que produce retracciones en flexión de codo, de mano, de la extremidad inferior, la cual no le permite al paciente realizar una marcha o un desempeño adecuado, pese a que tiene el movimiento. Entonces, muchos de los pacientes en una etapa todavía subaguda tienen el movimiento. Uno evalúa y hay el movimiento, pero el problema es que la elasticidad es tan severa que permite liberar la extremidad. Entonces, la aplicación de toxina botulínica lo que ayuda es liberar el movimiento, liberar la elasticidad y el paciente ya empieza a tener más logros. La escala de Brunstone, que también me da un pronóstico de la evolución del paciente durante las terapias, y porque para ver el tono. Entonces, también hay una escala de restricción en la participación, porque la idea es que si vamos a hacer una terapia desde un inicio, que el paciente no quede postrado, ¿no? Esa es la meta nuestra al menos, es que el paciente no quede postrado, sino que de alguna manera se reincorpore en su labor anterior con una reducción laboral, o incluso hay muchos de los pacientes que después de haber sufrido una lesión, hacen actividades que ellos no imaginaban incluso realizar o que mejoran y potencian sus actividades. Ahora, no sé si a ustedes ha pasado, muchos dicen, ¿realmente la rehabilitación tiene efectos? ¿Es positiva? La pregunta siempre está en el aire, pero actualmente hay estudios de la Sociedad Española donde han hecho estudios, los resultados que se han hecho en pacientes con agentes, con procedimientos y con terapias versus pacientes que han recibido este tipo de agentes y han demostrado de que efectivamente la rehabilitación tiene un resultado positivo en lo que es el stroke, que han demostrado que con la neuroplasticidad lograr resultados positivos, pero la neuroplasticidad, pues, hacia el lado positivo o el lado negativo. Si tenemos un paciente que no ha podido recibir la terapia, estas adaptaciones que la gente hace en la marcha, estas, les explico, sensaciones que el paciente hace porque no puede recibir la terapia, es una adaptación, una neuroplasticidad negativa que está teniendo el paciente. Pero si el paciente tiene la oportunidad de recibir terapia, entonces esta neuroplasticidad se va a tornar positiva, porque va a haber un reclutamiento de, como bien dice acá, va a haber un reclutamiento de las dendritas y una mayor comunicación neuronal entre los dos hemisferios. Entonces, eso va a producir que el paciente tenga una mejor evolución con la rehabilitación. Además, se habla de un factor neurotrófico, el cual está relacionado con lo que es la modulación de la plasticidad sináptica, facilitador de la reparación neuronal. Y se informa además que las citoquinas proinflamatorias disminuyen este factor neurotrófico. Y además, dentro de la neuroplasticidad se habla de cambios neuroquímicos que también van a afectar el peso cerebral. Estudios en animales han demostrado que
los animales que han sido sometidos a experiencias motoras de rehabilitación después de una lesión cerebral, ha habido un aumento del peso, del peso cerebral de un 8 al 9%. Entonces, si hablamos de neurorehabilitación, de neuroplasticidad, en realidad hay una clasificación bien amplia, pero a mí me gusta esta clasificación que dice que la neuroplasticidad puede ser tanto estructural o funcional. Hablamos de neuroplasticidad estructural cuando hay cambios en la estructura física, es decir, regeneración axonal, gemación, sinaptogénesis, neurogénesis. En cambio, plasticidad funcional cuando un área que se ha lesionado y que deja de funcionar es compensada por un área sana para suplir la función. Entonces, en el periodo agudo del ACV, desde el momento en que nosotros ya podemos tratar al paciente, en realidad todos los síntomas que va a presentar el paciente, nosotros nos enfocamos más en la hipotonía, porque quizás es el factor que más nos va a limitar la evolución del paciente. Generalmente la hipotonía, si el paciente no tiene respuesta motora y no tiene la capacidad de movilizarse, entonces muchas complicaciones como por ejemplo las úlceras cutáneas, las trombosis venosas pueden presentarse si nosotros no tenemos los cuidados necesarios para que el paciente evite esto. El uso de colchones antiescaras, el constante cambios de la posición, incluso las férulas de compresión elástica, van a ayudar a que las complicaciones sean menos frecuentes. Y además, el buen posicionamiento del paciente para evitar el pie equino, para evitar las retracciones, tanto en flexiones y en zonas axilares, es importante. En la parte respiratoria, como mencioné anteriormente, la hipotonía nos limita mucho en el trabajo. Y si el paciente sobre eso está inconsciente, no va a colaborar con lo que es la terapia respiratoria y la respuesta, si bien no va a ser tan efectiva como el caso del paciente que colabora, pero sí se puede hacer la terapia para evitar neumopatías, atelectasias o secreciones que puedan complicar el cuadro del paciente con ACV. En el paciente que ya es consciente y colabora, obviamente la respuesta va a ser mucho más rápida y es menos frecuente las complicaciones respiratorias. En cuanto a la prevención de actitudes viciosas, una vez que aparece la hipertonía, que es más frecuente que en este momento se dé los vicios de retracción muscular, es importante compensar con ortéticos que van a mantener el rango articular en las extremidades, no solamente cuando el paciente todavía está postrado o inconsciente, sino cuando ya inicia la marcha. Y igualmente en férulas a nivel de miembro superior que van a producir la abducción del dedo pulgar, que es prácticamente el 60% de la función de la mano. Entonces, logrando una abducción a través de estas férulas, la funcionalidad y la actividad del paciente puede mejorar notablemente, ¿no? Igual el uso de cabestrillos con fijación torácica o sin ella está indicado en los pacientes tanto en la etapa aguda de hipotonía como en la etapa espástica, porque lo que va a hacer es liberar el peso de toda la extremidad y evitar la subluxación del hombro. Y los cuidados posturales que se deben dar en la silla de ruedas también son importantes porque la extremidad superior, al estar hipotónica, subluxada, si no tiene un apoyo distal, entonces va a complicarse mucho más, produciendo un dolor a nivel del hombro y obviamente con mayor limitación en el paciente para la recuperación de él. En el caso de las movilizaciones, inicialmente van a ser movilizaciones pasivas porque obviamente el paciente no va a estar consciente o si lo está, la movilidad todavía es sometida. Posteriormente van a ser movilizaciones mucho más amplias y quizás con apoyo del paciente, con la idea de que el objetivo principal inicial va a ser de que el paciente con el hemicuerpo logre que sea ancla, tratar de empezar la independencia funcional y movilización y los traslados en forma independiente.
En el caso de que el paciente ya ha pasado la etapa de hipotonía y mucho con la espasticidad, que el paciente ya logra una mejor respuesta motora, e incluso bípedo, con muchas alteraciones y alteraciones en la marcha y muchas deformidades articulares, pero la espasticidad tiene mejor pronóstico en el paciente que la hipotonía. Si yo tengo un paciente hipotónico y que no evolucionó a espasticidad, ese paciente tiene menos pronóstico de marcha. Lo más probable es que quede postrado o quede en silla de ruedas. Pero si aparece la etapa de espasticidad y el paciente logra el bípedo con o sin ayuda como bastones o muletas, entonces este tiene mejor pronóstico de marcha. Y una vez que logra y ayuda, logra colaborar en las terapias, entonces el pronóstico de marcha, de equilibrio y de independencia en sus ABD es mucho mayor. Claro, la idea es lograr de que ellos sean dependientes, no que queden postrados. En cuanto a lo que es terapia ocupacional, se va a encargar de todo lo que es memoria, problemas de deglución, problemas de sueño, alteraciones del área cognitiva. Entonces, todas estas actividades en el paciente, no solamente las va a hacer el iniciado, ¿no? Muchas veces los pacientes piensan de que viniendo a la terapia 30 minutos, 3 veces o 2 veces a la semana, están asistiendo en forma o va a ser suficiente para su recuperación. En realidad, si no hay un compromiso del paciente de replicar todas las terapias que aprenden en el hospital y además un apoyo familiar sostenido que ayuden a hacer estas terapias en casa, ayudar a asistir a los pacientes a las terapias, entonces el paciente no va a tener muy buena recuperación. En cuanto a cuando hay compromiso de lenguaje, ya sea una afasia o una disartria, también la terapia nos puede ayudar de manera un poco más limitada en realidad de recuperar pero se logran objetivos adecuados, mejor dicho, se logra de que el paciente al menos logre comunicarse de una manera, ya sea en forma verbal o a veces se utiliza temas de comunicación alternativo para que pueda comunicarse con su entorno, con su medio ambiente más próximo. Lo mismo, ¿no? Las terapias. La idea de la terapia ocupacional y de todas las terapias que se realiza es que el paciente finalmente lo haga bien, lo haga con dificultad, quizás demorando un poco, pero que logre la independencia mínimo en sus actividades diarias, sus actividades independientes, y que no sienta que tiene que llamar a alguien para que le ayude, que sienta que es una carga o que todo le tienen que hacer, ¿no? La idea en la terapia es esa. Ahora, el uso de adaptaciones para cualquier actividad que haga el paciente, ya sea para alimentarse, ya sea para ponerse ropa, ya sea para el baño, actualmente hay todos esos aditamentos que pueden ser en forma caseras, por ejemplo acá simplemente es anchar el manubrio del cubierto que voy a utilizar cuando el paciente tiene una espasticidad y solamente hace un apoyo cilíndrico de la mano, o angular la parte distal de los cubiertos para que el paciente pueda tener un mejor acercamiento hacia la boca. Diferentes adaptaciones que, incluso esta es una férula con una cuchara, diferentes adaptaciones que actualmente se utilizan para que el paciente logre esta independencia, deben ser utilizados durante las terapias que el paciente recibe antes de ser dado de alta. Igual las barreras arquitectónicas que el paciente tiene, tienen que solucionarse. Tiene que haber una visita domiciliaria donde el terapista ocupacional junto con el médico evalúen todas estas deficiencias que puede haber en la casa para que el paciente pueda en forma independiente lograr el baño, el traslado, acostarse, en fin, todas las actividades posibles. Una vez que, como mencioné anteriormente, ¿no? Una vez que el paciente entra en la etapa de espasticidad, el trabajo activo, o sea, el trabajo que hace el licenciado con el apoyo del paciente va a ser mucho más eficiente, van a haber muchas mejores respuestas, pero la idea es que todo esto se dé antes de los 6 meses. Ahora, si eso, que se realiza la terapia, la espasticidad no desciende
adecuadamente pese a haciendo la sostenida. Entonces, en eso se tiene que recurrir al uso de ortopédicos que puedan ayudar a mejorar la marcha, a alinear alguna extremidad o alguna articulación que descompensar o haciendo de que el paciente no tenga equilibrio adecuado, no tenga una adecuada postura. En estos casos se utilizan pueden alinear la parte la que está generalmente en el ACV, los pacientes tienden a tener supinado. Este es un alineador de la supinación del pie, siempre y cuando el paciente no tenga una elasticidad severa, porque obviamente si es muy severo, esto no va a soportar la espasticidad. O en pacientes que han quedado hipotónicos y que la flacidez del pie le impide la dorsiflexión del pie durante por ende arrastran el pie al tratar de caminar y lesionan la zona distal del pie. Entonces, en esos casos se usan dorsiflexores del pie, incluso con zapatos se puede usar este dorsiflexor para que el paciente paste el pie y no haga tanto la marcha de este patch, ¿no? Estos también son correctores posturales, abductores del dedo pulgar, incluso para la se utilizan OTPs, que hay articulados como no articulados, van a mejorar la marcha, dependiendo también si es un paciente adulto mayor o es un joven que ha sido totalmente, que les digo, incluso deportista, hábil. Entonces en estos casos también escoger qué tipo de OTP se va a indicar en el paciente, porque hay muchos más funcionales que otros. Generalmente el adulto mayor, como ya es una persona que ha perdido fuerza, ha perdido equilibrio en el transcurso de lo que estoy hablando, no le puedo poner un OTP que es totalmente dinámico, porque obviamente la capacidad muscular del paciente va a ser la adecuada. En esos casos se pone más rígido, más estable, más seguro para el paciente. Y en gente joven se utiliza obviamente OTPs mucho más dinámicos y ligeros. Bueno, seguimos con los tipos de terapia, tratando de lograr que el paciente logre la independencia en el sedente, en el bípedo, una buena propiocepción y sensibilización del tronco y de las extremidades. Y la última parte, cuando el paciente logra independencia en el bípedo, en el sedente, ya se trabaja la parte más fina que viene a ser la propiocepción. Lo que mencioné anteriormente, las barreras arquitectónicas que se deben manejar para que el paciente también, mejor dicho, mantenga la independencia, es el uso de barandas, no solamente en la ducha, sino barandas en el inodoro, adaptadores para que el paciente no se flexione el cuerpo, hacer el bípedo mucho más independiente, y el uso de adaptadores para la ducha, ¿no? Cepillo de dientes, una férula, una esponja con un manubrio mucho más largo. Entonces, todas estas adaptaciones se deben usar en el paciente y principalmente la familia es la que tiene que comprometerse con este manejo del paciente con ACV. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.